Las oposiciones en Navarra y también los movimientos en nuestro país para la configuración o conformación de un nuevo gobierno. Son los dos temas que principalmente nos ocupan en nuestro debate de hoy, en nuestra tertulia. Hoy bien acompañados también con Miguel Izu, José Andrés Burguete y Jesús Barcos. Le damos la bienvenida a Miguel Izu. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, bien. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Muy buenas tardes. José Andrés Burguete, ¿qué tal, José Andrés? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Atento a la actualidad como siempre, ¿no? Bueno, pues oye, es una obligación que tenemos, voluntariamente asumida, y por tanto pues tenemos que venir preparados, claro que sí. Claro que sí, gracias, José Andrés. Jesús Barcos, ¿cómo estás, Jesús? Buenas tardes. Una obligación o una adicción también, ¿no? También, ¿no? Y una vocación, podríamos decirlo, ¿no? Luego. Bueno, desde luego, vocacional también es la profesión de profesor, y si no que se lo pregunten a José Andrés, por ejemplo, y creo que bastante vocacional también se puede decir que es la profesión de bombero, ¿eh? Y ardua y complicada, desde luego, esa oposición. Hoy novedades en relación con esas oposiciones, porque si bien se anunciaba una oposición para 30 plazas o con 30 plazas, hoy hemos conocido la novedad, y es que habrá 17 plazas y no 30. Vamos a dar la bienvenida al programa a Íñigo Balbás. Él es bombero y forma parte de la Comisión de Personal de Bomberos. Íñigo, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, valoración a esas plazas que se reducen, como hemos conocido este mediodía. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra limita la OPE del sábado de bomberos a 17 plazas al suspender la ampliación, como decíamos, de 13 vacantes. ¿Qué valoración hacéis desde la Comisión de Personal, Íñigo? Pues a bote pronto, o sea, porque la sentencia ha salido hoy mismo, pues hacemos una valoración muy negativa. Primero, mostrar nuestra solidaridad con todas esas personas que llevan mucho tiempo estudiándose y preparándose para opositar a esas plazas, y en el último momento, a 2 días vista, ven cómo sus posibilidades se han reducido bastante. Eso por un lado. Y luego, por el otro, que esta decisión deja al servicio público de emergencias en una situación crítica, o sea, crítica. Y venimos de 4 años en que las decisiones políticas nos han llevado a un déficit de personal en este momento que que sitúa el servicio al borde del colapso. ¿Qué pasos, obviamente con la premura de la noticia de este mediodía, Íñigo, pero qué pasos están previstos dar a partir de ahora? No sé si habéis establecido una posible reunión con la consejera de Interior, María José Beaumont, o qué pasos pretendéis dar los bomberos de Navarra. O sea, en este momento aún no hay nada concretado. Lo que sí pedimos al Gobierno de Navarra es que empiece a dar pasos para solventar esta situación, ¿no? Y parece ser porque aún no nos hemos juntado con abogados, que para esta posición no va a haber posibilidad de recuperar esas 13 plazas, pero lo que el Gobierno de Navarra sí que puede hacer de manera inmediata es aprobar una oferta pública de empleo para el año que viene que solvente los problemas de personal que estamos paliando desde los últimos años. Bueno, es una reclamación que habéis hecho. Estamos viendo ahora imágenes de la Comisión de Personal de Bomberos en el Parlamento de Navarra. ¿Consideráis que actualmente, con el número de trabajadores que existe en el Servicio de Bomberos de Navarra, no se pueden paliar todas las situaciones de emergencia que se dan en nuestra comunidad? ¿Cuál sería el número aceptable por vuestra parte para tratar de abarcar todo el trabajo posible? En el servicio de emergencias tenemos en el anterior gobierno se llegó a un acuerdo con un número de referencia que son 388 bomberos y bomberas. En este momento no llegamos a 350. Eso quiere decir que estamos menos 40 bomberos y bomberas, más o menos. Es una situación insostenible que si en este momento hay capacidad para responder a todas las emergencias es porque el personal que trabaja como bombero y como bombera está supliendo esa falta de personal con sus propias horas por encima de calendario, ¿no? Trabajando por encima de calendario para suplir esa falta de personal. Esto no se puede demorar más en el tiempo y Navarra tiene que tomar cartas en el asunto. Y como ya decía anteriormente,
paliar en la próxima oferta pública de empleo este déficit de personal. Sí. Íñigo, finalmente recordamos que han sido más de 800 las personas que pretendían, ¿no?, obtener una de esas 30 iniciales plazas de bombero en esa oposición, esos exámenes, ¿no?, previstos para este sábado. En general, supongo, bueno, pues que el sentir es de decepción, porque habrá tantas personas estudiando, ultimando ya, bueno, pues todos los conocimientos, las pruebas físicas que hay que superar. Entiendo que, bueno, pues el lamento es la palabra que, como dices, o puedo intuir, es lo que domina ahora mismo, ¿no?, entre los estudiantes de la convocatoria. Yo diría, más que lamento o decepción, enfado. O sea, enfado porque esta decisión tiene responsables políticos. O sea, esto no es una decisión que cae del cielo porque sí, sino que tiene unos responsables políticos, en este caso el PP, que recurre una oferta pública de empleo dentro de una estrategia diseñada, además, o sea, no es casualidad, dentro de una estrategia diseñada para deteriorar los servicios públicos como primer paso y para acabar en la privatización de los mismos. O sea, esto es una decisión consciente y política que se toma desde el PP para deteriorar los servicios públicos que la ciudadanía navarra recibe. En ese sentido, indignación y enfado. Íñigo Balbás, miembro de la Comisión de Personal de Bomberos de Navarra. Muchísimas gracias por acompañarnos, Íñigo. Vale, a vosotros. Gracias, muchas gracias. Vale. Bueno, así está la situación. Desde luego, las oposiciones en Navarra están en tela de juicio, como vemos, bueno, pues con esta novedad para los bomberos. También menos plazas en educación. Ya se ha aprobado una OPE de 200 plazas. José Andrés, ¿qué sensación nos deja esta convocatoria? Hombre, a mí de entrada me causa una cierta pena y señalaría como una faena el que a 4 días de la celebración de la oposición, pues bueno, pues esos más de 800 personas que quieren optar a una plaza de bombero, bueno, pues tengan el conocimiento, como consecuencia de una resolución judicial, el que el número de plazas no son 30, sino que son 17. Yo no sé cuáles son las necesidades reales de la Agencia Navarra de Emergencias en ese caso, si hay pues 38 o 40 plazas que se necesitarían para poder cubrir satisfactoriamente el servicio, pero por elevación sí que haría una reflexión que me causa toda esta situación que se está produciendo, y es el que a mi juicio está habiendo un ataque muy importante por parte del Partido Popular a todo lo que hace referencia a la función pública en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. Y yo me atrevería a denominarla como un ataque al autogobierno, porque Navarra tiene competencia en materia de función pública, y me da la sensación de que tanto en la OPE de bomberos como en la de educación, y también en otros momentos anteriores, como consecuencia de la crisis, el Estado se ha aprovechado y ha intentado reducir la capacidad normativa, en este caso de la Comunidad Foral de Navarra, en materia de función pública, cuando todo ello está en un paraguas que es el del cumplimiento del déficit. Y yo creo que al Estado le debería de bastar con que la Comunidad Foral de Navarra cumpla el déficit, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y en lo demás, que tenemos competencia, que nos deje gestionarlo nosotros, que nos deje manejar esa situación, que tenemos la experiencia de hace muchos años de gestionarlo bien. Por tanto, yo creo que ha habido un ataque al autogobierno en esta materia, y yo creo que aquí todos los partidos políticos y, por supuesto, el Gobierno en primer lugar, deberían de plantar cara al Estado y al Partido Popular, que es el que lo ha recurrido, porque, como digo, esto me parece un ataque bastante importante en materia de función pública dentro de la capacidad normativa y del autogobierno que tiene la Comunidad Foral. Miguel Izu, ¿compartes esa mirada? Quizá se está mirando a Navarra con lupa, de alguna manera restringiendo su capacidad o su autonomía. ¿Lo ves también así? Bueno, a ver, yo es que creo que el tema es más general. O sea, al fondo de todo esto están las políticas de austeridad y estabilidad presupuestaria, como se les han llamado, que se han impuesto desde hace bastantes años. Y esto, entre otras cosas, ha traído un recorte, pero en todas las administraciones públicas. Las leyes de presupuestos del Estado, pues todos los años hacen o una congelación, es decir, las vacantes que van dejando los funcionarios que se jubilan no se pueden reponer, o en algunos casos, bueno, unas tasas de reposición, es decir, pues en sanidad, en educación, en bomberos, pues el 10%, depende, ¿no? Bueno, esto es lo que está en el fondo. Esto se impone en todas las administraciones públicas. Claro, el caso de Navarra es particular porque hace unos años interpretábamos que Navarra tenía unas competencias bastante amplias en materia de función pública para tomar decisiones, digamos, pues con mayor autonomía que otras comunidades autónomas.
Esto la verdad es que en los últimos años nos han venido laminando sistemáticamente, por un lado, pues desde las leyes que ha ido aprobando el Partido Popular, pero también las decisiones que ha tomado el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de hoy no dice lo que decía hace 20 o 30 años, ¿no? Y entonces hay un recorte clarísimo de competencias, ¿no? Bueno, esto es, digamos, lo que está en el fondo de todo esto, ¿no? Claro, luego lo que hay es un error mayúsculo, por no llamarlo de otra manera, por parte del gobierno de UPN, ¿no? El que estuvo hasta hace un año, y es dejar pasar varios años sin aprobar la oferta de empleo público, que legalmente hay que aprobarla todos los años, y de pronto, en vísperas electorales, aprueba una para 3 años, en el año 2015 para los años 13, 14 y 15. Bueno, eso es algo absolutamente absurdo, porque una oferta de empleo es anunciar las plazas que vas a sacar ese año. Sí. No puedes decir, hace 2 años voy a sacar, ¿no? ¿Se podría entender que quizá el entorno de crisis económica podría tener que ver con esa decisión? ¿O esa decisión a última hora no se puede unir a la posible situación de crisis económica, de posible adelgazamiento de la administración? A ver, yo creo que van las dos cosas unidas. La crisis económica trae estas normas que recortan la posibilidad de reponer las vacantes en la administración, pero luego se unió una mala gestión por parte del gobierno de UPN de, en vez de cada año por lo menos ir sacando las plazas que permitía la legislación estatal, deja pasar varios años y en vísperas electorales de pronto quiere recuperar el tiempo perdido y saca todas las plazas que podía, ¿no? Aquí viene el recurso del Estado, que es que a mí me parece ahí, en fin, yo no creo que haya mala fe. O sea, yo creo que teniendo en cuenta las leyes que tenemos, que no me gustan, pero teniendo en las que hay, pues evidentemente eso era ilegal, es decir, no se podía recuperar plazas de años anteriores porque había que sacarlas cada año, ¿no? Entonces tampoco la sentencia del Tribunal Superior me sorprende, había unos límites clarísimos. Yo creo que, en fin, el culpable es el gobierno que aprueba esa OPE en el 2015, de ahí ya vienen todos los males, ¿no? Sí. Claro, ahora el gobierno actual pues ha heredado un problema que a ver cómo lo soluciona, tiene mala papeleta, tanto en bomberos como en educación. Alguna decisión que ha tomado tampoco ha sido muy afortunada con la de educación, pero bueno, realmente hay un problema bastante importante, pero ya digo, no se va a solucionar para estas ofertas de este año, estas convocatorias, sino que es un problema que se ha ido acumulando durante varios años. Lectura política, tiene desde luego una lectura como hacía, en este caso, el bombero al que hemos conversado y lo que estamos viendo aquí. Encontramos lectura política, posiblemente, Jesús, pero hay que ver que son personas que están estudiando una oposición, ¿no? Ahí voy, ¿no? Y su futuro también depende de la oposición. Que esa sospecha de intencionalidad política redunda eso en el futuro de una serie de personas que se están preparando desde hace mucho tiempo, una preparación tanto en contenidos como en preparación física, y hombre, que llegue a día de hoy, ¿no? esa admisión a trámite del recurso, pues casi yo entiendo que a ellos les suene a retintín, ¿no? Es decir, joder, a 4 días de la prueba vemos que nuestras posibilidades se reducen drásticamente. Se acepta de forma parcial el recurso por parte del Tribunal Superior de Justicia, de la Sala de lo Contencioso. Claro, por eso entiendo que cuando decía no, pena no, casi enfado por no decir indignación. Eso es, yo creo que absolutamente comprensible. Y luego está la derivada de eso, de la calidad del servicio público. Si existe ese déficit, no solo estamos ante un problema político de competencias, no solo estamos ante un problema humano, sino estamos ante un problema que no lo mentemos, pero si en un momento dado hay un incendio, una catástrofe, etcétera y tal, y lo echamos en falta, ahí tendremos una polémica muchísimo más grande que la que tenemos a día de hoy. Caminar complicado para las oposiciones, también las de educación. Finalmente, si bien se hablaba de 400 plazas, definitivamente es una OPE de 200 plazas, ¿no? Sí, pero claro, en este caso hay que echar la vista atrás, ¿no? Y es verdad que ha habido un recurso sobre 134 plazas que ha sido aceptado por su admisión a trámite por parte del tribunal, y en este caso, bueno, pues esas 134 plazas han quedado fuera, pero hay que echar la vista atrás en el mes de diciembre, después del espectáculo que nos ha dado el gobierno actual, bueno, pues con 2 meses en los que no ha habido manera de ponerse de acuerdo entre los 4 grupos que sustentan al gobierno sobre cuál es el camino, el procedimiento y el resultado final de esa convocatoria o de esa oferta pública de empleo. Finalmente, hoy hemos conocido
que el Gobierno, no sé si con el respaldo o no, porque aún no he oído ni he leído cuáles son las valoraciones de los distintos grupos que apoyan al Gobierno, pero bueno, en todo caso el Gobierno ha aprobado una convocatoria con 200 plazas de educación, se ha tentado mucho la ropa y ha dejado fuera esas 134 plazas polémicas o en discusión desde el punto de vista jurídico, y finalmente, bueno, pues parecía que iba a haber lista única, no se sabía finalmente cuál iba a ser el número, bueno, pues ya sabemos cuál es el número, ya sabemos que no es una lista única, pero finalmente sí que es una lista única encubierta, y ahora habrá que ver cuál es la posición del resto de los grupos parlamentarios, porque parecía que había alguna inquietud de algún grupo parlamentario, creo que del Partido Socialista, para que junto con Izquierda Unida pues plantear una iniciativa, una proposición de ley para revisar el posible acuerdo que iba a adoptar el Gobierno. Yo no sé si esta propuesta que ha planteado el Gobierno y que ha aprobado en su sesión pues va a ser de satisfacción del resto de los grupos, pero que en todo caso también, como marco general, bueno, pues una faena, ¿no?, del recorte que se ha producido, teniendo en cuenta que bueno, pues que hay gente que ya lleva semanas, incluso meses, preparando ante esta hipotética convocatoria, y que bueno, pues que ha sido pues recortada sustancialmente el planteamiento inicial de más de 300 plazas y que se han quedado finalmente en 200. Sí, bueno, la verdad es que lectura política hay por parte de la oposición, en este caso Unión del Pueblo Navarro, que considera grave la situación para los profesores, futuros profesores de castellano, ¿no? Esa lectura de parte de los regionalistas ya se ha manifestado esta mañana, ¿no? Bueno, ellos sabrán que son los responsables de cómo está la cosa. Es que realmente pasa lo mismo que con lo de los bomberos. O sea, en origen esto viene a causa de una serie de decisiones durante muchos años. Explota ahora, pero esto es una gestión también de muchos años, ¿no? A todos los problemas que comentaba antes en relación a los bomberos, aquí hay otro añadido, ¿no? Y es también las políticas sobre la enseñanza en inglés que se meten en Navarra, ¿no? Bueno, se meten porque hay una voluntad de sacarlo adelante como sea, se pone, pues, digamos, las asignaturas en inglés en muchos colegios, pero improvisando, y sobre todo también improvisando el profesorado y demás, porque tenemos una normativa que no prevé esas cosas. O sea, tenemos una normativa que no permite, por ejemplo, convocar oposiciones para profesores que van a dar clases en inglés, no de inglés, en inglés, ¿no? Tenemos una normativa que no está adecuada esa sería para una de esto. las revisiones, entonces, ¿no? Sí. Para futuras convocatorias. Claro, es que el problema es que se ha hecho un poco de trampa porque sin una legislación que lo permite, buscando los resquicios, se ha ido improvisando, pero claro, cuando se va improvisando, pues llega un momento en que las cosas no encajan, ¿no? Entonces no encaja la legislación con la plantilla orgánica, no encaja con la oferta de empleo, no encaja con las convocatorias, y entonces, bueno, pues ahora resulta eso, ¿no? ¿Hay desequilibrios en la plantilla? Pues probablemente sí, porque igual hacen falta profesores que den en inglés, que no se puede convocar esa oposición, no se puede convocar en castellano porque se ha adoptado un modelo donde no hacen falta profesores en castellano, ¿no? Pero claro, por otro lado también hay muchos interinos que están esperando que se... Bueno, pues claro, también, yo creo que ver también, ¿no? Resultado de malas políticas durante muchos años y que ahora también va a costar mucho retomar y solucionar. Hay que ver también, ¿no?, si es prioritario o no, por otra parte, ¿no? Y ahora ya casi hago de abogado del diablo, ¿no? Pero si es prioritaria o no la convocatoria de oposiciones en ambas materias y salud, ¿no? Que no olvidemos que hay oposiciones en salud, también bomberos, y en educación. Si es cuestión prioritaria o no, es algo, bueno, heredado en cierta medida del anterior gobierno y que ahora afronta de alguna manera, a su manera, podríamos decir, ¿no?, el actual gobierno. Jesús, ahí está también si es prioritario o no el convocar más plazas. Era una buena noticia la convocatoria como tal, entiendo. Ahora probablemente pues eso, se busca la solución menos mala, pero yo aparte de esa derivada y de ese enfoque político que está ahí y es evidente y además con una demostración muy poco edificante a lo largo de los 2 últimos meses, sí que creo que erraríamos el tiro si solo lo centramos como tantas veces en la clase política, ¿no?, en los distintos partidos. Socialmente creo que sería interesante hacer una reflexión en la línea, por ejemplo, que comentaba el otro día Jorge Nagor en el Diario de Noticias. Yo creo que en esta sociedad estamos muy acostumbrados a comprar unos discursos, a no soportar otra serie de discursos. Cuando digo discursos digo proyectos, ideas, etcétera y tal, y ese nivel de beligerancia
luego se traduce a la hora de problemas como este, ¿no? Creemos a pies juntillas un relato y, digamos, con ese relato nos quedamos, y el de enfrente no solo está equivocado, sino además tiene un punto de maldad, ¿no? En fin, que creo que socialmente la clase política y esa polémica políticos, ¿no? y esos problemas que podríamos ir sigla por sigla, creo que en el fondo también están conectados con algo más profundo que está instalado en nuestra sociedad y que es un nivel de beligerancia, creo que demasiado alto para cuestiones que deberían tener más puntos de unión. Sí, bueno, pues como cuando se habla a nivel estatal de los pactos de Estado en determinados temas, ¿no? Podríamos de alguna manera asimilarlo, acercarlo a esa postura, ¿no? Considerar, por ejemplo, la educación o el trabajo público de ese modo, ¿no? Independiente un poquito de las ideologías. ¿Pero eso puede ser real, José Andrés? Debería de ser real en función del interés general, porque las elecciones del 20 de diciembre, pues la ciudadanía española y también los navarros, bueno, pues manifestamos que no queríamos que nadie tuviese una mayoría absoluta, les decíamos con nuestro voto que tiene que haber un gobierno sustentado por varias formaciones políticas, donde lo importante sea resolver los problemas, y España tiene problemas gravísimos, y a partir de aquí, pues las personas que representan a cada partido y a las ideas que algunos defendemos, pues tienen que ser los que sean capaces de poder concitar los acuerdos necesarios para sacar a este país del impasse en el que se encuentra y para atacar de verdad los grandes problemas que tienen. Pero si me permites un inciso, yo, Miguel, yo no estoy de acuerdo en que en materia de educación haya habido improvisación, malas políticas. Yo creo que todo el proceso que se ha planteado en materia de aprendizaje del inglés es cierto que había algunos recovecos y algunas dificultades, pero ha tenido una respuesta pero que muy positiva en la comunidad educativa, ha tenido una respuesta social por parte de las madres y de los padres extraordinaria, y reconociendo desde el gobierno que había dificultades para seguir adelante. Y esa ha sido la coartada para ir montando un sistema que se cae, o sea, que con la ley en la mano se cae, porque no tenemos una legislación que establezca el modelo educativo que se está impartiendo de verdad. Esa enseñanza en inglés no está en las leyes, sí, pero está en órdenes forales y resoluciones. Entonces, llega un momento que de tanto estirar se rompe, y es lo que está pasando ahora. Pero no se ha roto nada, quiero decir que ahora que lo único que la ha roto ha sido el gobierno, que ha dicho, bueno, de momento voy a evaluar el país y no abro. Las plantillas con unos niveles de interinidad, en fin, que es que ya son lamentables. Eso no puede ser. Pero eso es otro debate. Es que va todo unido. O sea, mira, tú más que nadie sabes que la educación no la da una máquina, claro. La dan los profesores. Entonces, en el tema educativo, o sea, la gestión de personal es lo básico, ¿no? Pero los profesores... y entonces ese es el problema que tenemos. O sea, mira, hace unos años sabes que el problema era los barracones en los colegios públicos. Efectivamente, y hubo ese problema. Hoy no es ese el problema. ¿Cuál es el problema hoy en la educación? Ni los barracones ni que no tengan libros los alumnos. El problema son las plantillas, la inadecuación de las plantillas, la inadecuación de la normativa. Y eso es lo que está en el fondo de esto. Más que una decisión puntual de este gobierno del anterior, es la suma de todo que ha hecho que tengamos un sistema cogido con alfileres, mal cogido, y que yo creo que es la gran tarea. Y ojalá se podría hacer en Navarra algo que no existe, una cosa tan tonta como una ley de educación. Pero Miguel, todo eso se convierte luego en el fregado político, se convierte en una simplificación. No vamos ni tenemos a lo mejor la información que tienes tú sobre la calidad y el estado de ánimo y el estado salarial de condiciones del profesorado, y se termina simplificando en es que no quieres enseñanza en inglés para la gente que va a los colegios públicos, claro, y es un punto de simplificación muy peligroso a la hora de manejar un debate mínimamente responsable. El debate de fondo. Aquí se critica mucho a nivel estatal, se dice es que cada gobierno hace su ley de educación. Y es verdad, o sea, a ver, el día que haya una que dure unas cuantas legislaturas. Pero en Navarra, si hubiera una ley de educación, ¿qué posibilidades tendríamos de aplicarla? Ni siquiera hay una ley de educación, es que no se ha hecho una ley de educación. No, pero bueno, esto está relacionado con la capacidad del Estado para poder convocar en las comunidades autónomas profesorado con el nivel C1. Pero en todo caso, hasta ahora ese programa ha funcionado, hay buenos profesionales, las familias están satisfechas, los alumnos van aprendiendo inglés. Lo que aquí también hay que tener en cuenta es que ha habido un posicionamiento político de quien entiende que ese camino no es el adecuado por función o en función de las políticas educativas que quiere establecer el nuevo gobierno.
Y esa es una realidad, porque basta ver quién defiende la enseñanza en inglés y quién pone en solfa la enseñanza en inglés. Y con eso, aspectos de la enseñanza en inglés, bueno, o la enseñanza en inglés. o... Y con eso, para muestra un botón. Bueno, pues ahí dejamos el tema de educación. Por supuesto, nuestra mirada también se quería ampliar hoy, pero lo dejaremos para el debate de la noche. En Navarra en Abierto hablaremos también de los entresijos del Gobierno y de los movimientos que va a llevar a cabo Pedro Sánchez este viernes con Mariano Rajoy, y veremos a ver, bueno, qué resultados tiene también para con las comunidades autónomas, con la nuestra, ¿no? Porque hemos visto, bueno, pues en esta tertulia cierta crítica también al actual Gobierno en relación con esos recursos o, bueno, la capacidad de merma quizá de nuestro autogobierno desde distintos puntos de vista. Hoy nos quedamos aquí en Me Importas Tú con este asunto de la educación y también de las plazas de bomberos. Gracias a Miguel Izu, gracias a Jesús Marcos y gracias a José Andrés Burguete. Un placer como siempre. Muy buenas tardes. Vamos a hacer una breve pausa y luego cambiamos totalmente de temas, dejamos la actualidad política y seguimos con otras cosas.